Muy buenos días, tardes o noches, según como vean este videito. Ya, la idea es que tengan pues ya a disposición el contenido de nuestro curso y lo puedan revisar pues en el momento que ustedes estimen pertinente, tengan tiempo, tengan todo a la mano y que justamente estén concentrados para aprender estos contenidos. Esa es la idea de esto. Nuestro curso en TAX, nuestra sesión número 10. Vamos entonces a lo nuestro. Recapitulando como siempre, en los temas anteriores vimos... No, esto no es. Vimos Excel. Así es. Revisamos en la clase pasada los conceptos básicos, lo que son fórmulas y funciones también, para justamente recordar, porque supongo, me alucino, quiero pensar, que todos ustedes pues ya nacieron con la tecnología bajo el brazo y Excel como que lo dominan, o si no por lo mucho, lo saben pues a nivel básico. Ya, y todo lo que hemos visto en la sesión anterior es tema básico. Para esta sesión avanzaremos un poquito más, especialmente hacia lo que son tablas. Bien, tablas, ya hablando en Excel, ya técnicamente hablando, para Excel pues una tabla ya no es como la definición pues de, de la RAE. Para la RAE una tabla es una pieza de madera, pero no, ya es una definición más técnica y que justamente para Excel ya las tablas son propiamente dicho un conjunto de filas y columnas que contienen datos relacionados y que son manejados de manera independiente. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en la figura, en la diapositiva, ya es un arreglo correctamente, un conjunto de filas, sí, y columnas, sí, eso es una hoja de cálculo, que contienen datos relacionados, sí, estamos hablando de ciertas categorías, ¿no? El identificador, el nombre, el apellido, el salario, el departamento de una realidad, ¿no? Del personal de alguna empresa, una oficina, qué sé yo. Y que justamente Excel lo va a trabajar de manera independiente. ¿A qué se refiere con independiente? Lo vamos a entender un poco más adelante, pero se refiere principalmente a que llega a ser como si fuera una hoja aparte. O sea, cuando tú le dices a Excel, toma los datos de una celda, te refieres a una hoja específica y a una celda específica. Pero a Excel, cuando se crea propiamente dicho una tabla, ya le puedes indicar, por ejemplo, toma el dato del salario de la tabla tal, de la tabla con algún nombre o con la tabla que está de A1 a E6, por ejemplo. Ese podría ser su nombre de la tabla. O podríamos poner un nombre propio. Ya este arreglo de datos podría llamarse salarios o salarios mensuales o empresa tal, como querramos bautizarlo. Pero la idea es que ya cuando se genera una tabla, Excel puede copiar los datos, absorber los datos y trabajarlos. Cuando ya le hemos dicho la tabla es esta, desde esta celda hasta esta celda. Ahorita no se entiende bien, pero mejor va a ser con los ejemplos. Una tabla en Excel entonces son justamente lo que les decía, un identificador. Ya es, por así decirlo, decirle a Excel en estas celdas, en este conjunto de celdas, en este rango, ya está la tabla número uno, tabla número 2, lo que sea. Y desde aquí vas a sacar los datos que yo te voy a indicar. Bueno, y esa parte va a ser una parte especial de la hoja de cálculo, donde van a estar los datos relacionados, y fuera de ese espacio va a haber de repente otros datos que no pertenecen a la tabla, pero sí pertenecen a la hoja de cálculo. No nos enredemos, vamos a ver de qué se trata. Para crear entonces una tabla en Excel, no va a bastar con simplemente escribirla. O sea, si escribimos lo que está aquí en la diapositiva, si escribimos en los encabezados y escribimos los datos, eso todavía no es una tabla. Son simplemente el orden que hemos puesto para introducir los datos, pero Excel no lo entiende todavía como tabla. Para que sea propiamente dicho, hay que ir en Excel al menú insertar, ahí está la opción tabla. Cuando hacemos esa opción,
nos va a sacar pues una pequeña ventana y Excel va a predecir, porque nuestra celda activa ha estado más o menos dentro de este rango, por cualquiera de estos, cualquiera de estas celdas ha sido la celda activa cuando hemos hecho esa opción, y va a predecir, tú quieres hacer una tabla, me imagino que tú quieres que sea desde la A1 hasta la D7 en el ejemplo, y me va a poner ese rango. Si es correcto, le damos a aceptar simplemente, o si no, le vamos a cambiar el rango. Vamos a entrar aquí, le borramos esto y con el mouse podremos seleccionar otro rango según nosotros querramos. ¿Ya? No se olviden, este check sirve para decirle, como dice acá, que la tabla va a tener encabezados. Es decir, que la primera fila van a ser identificadores de lo que va a haber en las columnas. Es decir, en la tabla que estoy generando, la primera columna, la columna A, va a ser producto, el nombre de los productos. En la última, la columna D, va a ser el total general. Y a partir recién de la fila 2, recién van a ir las cantidades. Para eso es ese check. Normalmente está activado porque le hemos puesto el nombre de los encabezados. Y si no hay, si de frente nos hemos mandado a hacer los datos, quitaríamos ese check. Pero se recomienda siempre que toda tabla tenga justamente dicho sus encabezados, sus identificadores de columna. Si hacemos esto, entonces el resultado va a ser similar a este. Esta sí es una tabla. Una tabla va a tener ya justamente un encabezado y sus datos. Y en esa tabla ya voy a poder hacer ciertas operaciones especiales. Ya, las más utilizadas son los filtros, que los vemos de este botoncito de aquí. Esos filtros nos van a permitir eso, filtrar, darle una condición de lo que aparezca. Por ejemplo, aquí en producto yo puedo hacer clic en este botoncito y puedo seleccionar que me muestre solamente los chocolates. Clic. Se borrarían, bueno, se dejarían de ver, se ocultarían nada más, no se pierde la información. Se ocultarían todos los demás datos de la tabla que he definido, de este rango, y me mostraría solo chocolate. Bien, puedo seleccionar varias, puedo seleccionar chocolates y ositos de goma, y todo lo demás se ocultaría. Eso es una de las funciones de lo que son tablas. Después podríamos hacer pues el tema de lo que es el diseño de las tablas, el formato. Ya hay varias opciones que está pues en el menú formato o el menú diseño, y vamos a encontrar ya colores, diseños, bordes, cosas predefinidas que podríamos simplemente con un clic aplicarlos, o manualmente una a una vamos seleccionando, ¿no? En el menú, cuando ya tenemos una tabla, le hacemos clic, aparece este menú diseño, herramientas de tabla. Si es que no hemos seleccionado alguna celda activa de la tabla, no aparece, por si acaso. Algunos preguntan, ¿dónde está el menú? Recién va a aparecer este menú diseño cuando hagamos clic dentro de la tabla, en cualquiera, pero dentro de la tabla que ya hemos hecho. Si no hemos hecho la tabla, no va a aparecer. Si nuestra celda activa no está dentro de la tabla, tampoco aparece. Y allí lo que nos va a dar es más opciones todavía, ya, para ir personalizando esta tabla. No vamos a entrar mucho en eso, pero la idea es que sepa que existe. Por ejemplo, si yo digo filas con bandas, le hago clic, le hago check, lo que va a hacer es este pintado, ya, darle un fondo distinto a cada celda. Ya no vamos a estar seleccionando cada uno y poniendo manualmente, no. Ya nos da varias herramientas para hacer pues nuestra tabla según querramos nosotros, para dar el formato que queremos. Lo que les decía, que justamente cuando ya hacemos tablas, la principal opción es filtros. Ya, filtrar y ordenar datos. Cuando ya está la tabla, aparecen estos botones con una flecha hacia abajo en cada columna, y desde allí vamos a tener opciones. Ya, ¿qué más? Podemos agregar filas de totales automáticamente. Damos checks, damos clic nada más, y va a aparecer una fila que no la hemos escrito nosotros, que no hemos programado la fórmula tampoco que aparece acá, sino esto es ya programado por el Excel, y que tenemos incluso la opción
desde aquí, desde aparece el total, aparece automáticamente, hay un botoncito también, allí, donde seleccionamos qué quiero que aparezca. Quiero que aparezca del total, la suma, el mínimo, el máximo, el promedio, ¿qué queremos? Normalmente va a ser la suma, ¿no? O el promedio, si es que queremos personalizar. Eso ya es de acuerdo a nuestras necesidades. Es decir, cuando definimos una tabla, nos da más opciones todavía el Excel para automatizar todo esto. Si no existiera esta función, manualmente tendríamos que poner los subtotales, organizar, pintar cada uno de ellos, poner bordes, etc. Pero otra vez, las TIC, las tecnologías, están para hacernos más eficientes, para hacer las cosas más rápido. Bien, también esos botoncitos de donde vemos los filtros, estos botoncitos de aquí, al costado de cada encabezado, nos van a permitir ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, si es independiente. No voy a estar mostrando uno a uno porque eso también es básico. Aparte, lo que voy a hacer es mostrarles un videito donde esta persona lo explica más rápido y mejor de lo que yo podría hacer, porque a veces me enredo mucho con esto de tecnología. Veamos el videito entonces de lo básico que son tablas dinámicas. Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. En este tutorial de Excel vamos a ver el concepto y el uso pues como primordial de las tablas, ¿sí? ¿Para qué se usarían? Usted me dirá en este caso por ejemplo que tenemos una tabla, pero esto como tal para Excel no es una tabla, porque pues él no puede reconocer que es una tabla a no ser que nosotros le digamos que es una tabla. Para él esto simplemente son unos datos aleatorios que usted tiene ahí todos raros y que va a trabajar con ellos. Pare de contar. Así que simplemente vamos a indicarle a Excel que eso es una tabla de la siguiente manera. Insertar tabla, ¿sí? O en su defecto pueden oprimir dentro de la tabla Control T. Él automáticamente va a intentar seleccionar toda la tabla como tal, vea, hasta el final. Vean, hasta el final, ¿sí? Y simplemente le vamos a dar a aceptar. En caso que no seleccione hasta el final, pues bueno, ustedes con clic sostenido, o sea, van a oprimir clic y lo van a sostener, pues van a hacer el rango como tal de los datos. O escribir el rango, como quieran. ¿Listo? Vamos a darle a aceptar. En este caso Excel intenta como acomodarme. Ah, esta es una tabla suya. Claro, como no, vean, se la pongo bonita, ¿cierto? Vamos a colocar aquí a modo solo de diseño que se vea más grande el ancho de columna. Por ejemplo, de 15. ¿Listo? Bien, si miramos algunas propiedades básicas de la tabla, tenemos por ejemplo el diseño, ¿cierto? El diseño automáticamente lo cuadraría. Miramos si tiene encabezado, lo que podemos quitar o agregar. Podemos colocar por ejemplo la primera columna como enfocada, igual que la última columna, ¿cierto? Columnas con bandas, ¿sí? Las principales, ¿sí? O podemos colocar, por ejemplo, filas con bandas. Quitar ese estilo. O sea, automáticamente con un solo botón podemos hacer esto, ¿listo? Pero más que todo esto, lo importante como tal de la tabla es el nombre de la tabla, ¿sí? O sea, usted cuando normalmente trabaja, digamos, una función buscar B, cuando trabaja una tabla dinámica, cuando trabaja cualquier cosa, usted lo que hace es hacer un rango, que es seleccionar, ¿cierto? O sea, desde la A1 hasta la G29, en este caso que acabo de seleccionar. Lo que vamos a hacer es eliminar esto. Ya no vamos a hacer selecciones. Vamos a usar tablas. Por ejemplo, a esta tabla que acabamos de crear la vamos a llamar, digamos, salarios. Todo en minúscula, ¿cierto? Y oprimimos Enter, vea, para que ya quede ya verificada. Ahora, lo que vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo sencillo, nuestro jefecito nos dice, bueno, él quiere saber los salarios totales de todas las facultades, de los cargos y de la seccional, por ejemplo. Así que vamos a crear una nueva hojita y por ejemplo por aquí, no importa, para crear los títulos vamos a insertar una tabla dinámica. Él me dice selecciona una tabla o rango. El rango ya vale huevo, ya tenemos ya el rango para qué, ya creamos una tabla y la tabla se llama salarios. ¿Sí me hago entender? Y la hoja va a ser en la hoja en esta posición, o sea no en una hoja nueva sino en esta posición. Aceptar. Listo. Automáticamente se creó ya la tabla dinámica como tal con las columnas de la tabla que teníamos mencionada. Ahora, resolvamos lo del jefecito. Coloquemos el cargo y coloquemos los salarios. Listo, ahí está. Automáticamente tenemos qué es lo que el jefe quería. Coloquemos millares y ya. Ahora, por ejemplo, si queremos hacer, bueno, esto no tiene que ver con las tablas, pero podemos hacer un ejemplo sencillito. Podemos copiar esa tabla dinámica, pegarla aquí. Y el jefecito nos dice, bueno, ¿y ahora cómo son según las facultades? Pues quitemos el cargo y coloquemos la facultad. Ahora, a modo de ejemplo, copiamos, pegamos de nuevo
y podemos colocar, por ejemplo, en vez de la facultad, podemos colocar, ya tenemos cargo, tenemos facultad, falta la seccional, por ejemplo, ¿cierto? Listo, 3 tablas dinámicas automáticamente creadas. Ahora, digamos que nos tenemos que complementar la tabla con una columna llamada horas. Supongamos que, digamos aquí, insertar los docentes, o sí, digamos de esta universidad, horas trabajadas. Digamos que coloquemos aquí 1, 2, y yo sé que va a ser redundante, obviamente no van a trabajar más de 24 horas en un día, obviamente, pero no importa, a modo de ejemplo podemos trabajar así, que son los números, horas trabajadas. Hemos actualizado la tabla, ¿sí? Como está dentro de la tabla, agregamos una columna dentro de la tabla, pues automáticamente se debe actualizar, ya que no estamos trabajando un rango, sino estamos trabajando una tabla. Y como vemos, si coloco los colorcitos, es porque Excel automáticamente me reconoció una tabla, ¿listo? Así que vamos a ir acá, por ejemplo, y si yo quiero modificar esa tabla dinámica, en vez de los salarios, que sean las horas, simplemente, no me aparece. Así que vamos a ir a analizar, actualizar. Y aquí está, horas trabajadas. Si yo deseo colocar acá los valores de horas trabajadas, automáticamente me tendría que mostrar cuántas horas trabaja cada cargo. Si me hago entender, automáticamente debería mostrarlo. Si por alguna razón, vamos a quitar aquí el salario, por ejemplo, para dejar solo horas. Si por alguna razón, aquí en la base de datos, no me reconoce, o sea, yo coloco, por ejemplo, acá otro campo, mire, él automáticamente me lo reconoce como tabla. Pero si no me lo llega a reconocer por alguna razón, digamos así como está en este momento, no me lo reconoce, simplemente vamos a darle clic en la tabla, diseño, cambiar tamaño de la tabla, y lo que vamos a hacer es como tal, añadirle esa sección, ¿sí? Bien sea, por ejemplo, por acá, colocándola en vez de la H hasta la I, ¿cierto? En este caso sería hasta la I, hasta el final, o simplemente seleccionando como tal la tabla. Seleccionando toda esa tabla, a que está aquí, hasta el final. Control Shift y abajo, para que me vaya hasta el final de la tabla. Y le vamos a dar a aceptar. En este caso, vean que hizo lo mismo que yo hice ahorita. Me la convirtió como tal en una tabla. Si por alguna razón, vuelvo y repito, no me lo reconoce como tabla. Normalmente reconoce como tabla al colocar un texto y Enter. Él automáticamente lo reconoce como tabla. ¿Listo? Así que muchachos, básicamente esto es el concepto de tablas. Si miramos aquí en diseño tenemos muchas más opciones que bueno, son muy interesantes, pero tienen que probarlas y explorarlas. ¿Listo muchachos? Como tal, ese es el conjunto de funciones de la tabla, que el más importante como tal es el nombre, para poderla reconocer en otras funciones o fórmulas. Bien muchachos, como vemos el tema es muy sencillo, es muy práctico, así que pónganlo en uso, que es bastante interesante. Recuerden que les hablo Dustin Hurtado y el conocimiento es para todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Como vieron entonces, no es nada del otro mundo realizar lo que son tablas dinámicas, que justamente ya es un pasito más de lo que son tablas. Ya son tablas hechas por el mismo Excel, ya, y que se van construyendo pues a manera de rompecabezas, ¿no? Arrastras ya las filas, más que todo las columnas, ya que tú quieres, que tú prefieres mostrar, le das las opciones, calculas. Es bastante sencillo, pero tienes que saber dónde están las opciones. Para eso, otra vez, busca más. Hay más tutoriales en todo el internet. Bueno, de igual manera, quiero que revisen este videito. Es una capacitación rápida, no son todos los ejercicios. Si quieren todos los ejercicios, búsquenlo en el YouTube. Ahí está también la parte número 2. Aquí se explican, con un nuevo ejemplo también, lo que son tablas dinámicas. ¿Y por qué tanto esto? Porque lo vamos a usar más adelante. Escuchemos entonces la primera parte de lo que son estos ejercicios. Por si acaso, les recomiendo que pausen un momento el videito. Ya consíganse el archivito de Excel donde están justamente los datos que va a usar el profesor que está explicando, y puedan guiarse pues paso a paso, ubicar ya justamente los botones que está utilizando, para que puedan darse cuenta de mejor manera pues cómo está haciendo las cosas, ¿no? El archivito está en el aula virtual, está en formato Excel. Con ese archivito van a poder seguir las instrucciones que él da. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo 5 ejercicios sobre tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una de las herramientas más importantes y más potentes dentro de todo el entorno de Excel. El diseño de una tabla dinámica tiene como finalidad
resumir grandes cantidades de información. Yo a través de la tabla dinámica puedo diseñar un resumen de tal manera que pueda sacar resultados de los registros realizados durante una cierta cantidad de tiempo. En los 5 ejercicios voy a trabajar con una base de datos que es un registro de ventas de un centro de estética. Tengo en primer lugar la fecha en que se realizó la venta. Tengo en segundo lugar la categoría, ellos hacen tratamientos corporales y tratamientos faciales. Luego tengo el nombre del tratamiento que se vendió, el nombre de la esteticista que lo realizó y el precio del tratamiento. ¿Ok? Bien, antes de comenzar el desarrollo, te voy a invitar a que descargues este archivo. El enlace lo encuentras en la parte de la descripción del video para que puedas desarrollarlo junto conmigo. Bien, el primer ejercicio, el primer caso me pide muestra el total cobrado por cada uno de los tratamientos agrupados por categorías. Bien, primer paso, hago clic en cualquier parte de la base de datos. Enseguida me voy a la pestaña Insertar y aquí hago clic en el botón que dice Tabla Dinámica. En esta ventana de diálogo voy a confirmar el rango de la selección de toda la base de datos y en segundo lugar le voy a indicar si es que quiero la tabla dinámica en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. Bien, le doy clic en aceptar y ahí tengo ya la tabla dinámica generada y al lado derecho tengo mi cuadro de campos de tabla dinámica. Bien, lo que me está pidiendo en este primer problema es que muestre el total cobrado. Bien, voy a mostrar el total cobrado. Entonces, el total cobrado es el precio, ¿sí? Esto lo voy a llevar a valores porque quiero totalizar el precio cobrado en cada uno de los tratamientos. Suelto esto en el cuadrante de valores y me va a dar la suma total del precio, es decir, el total cobrado. ¿Ok? Pero me pide que añada un detalle. Me dice por cada uno de los tratamientos agrupados por categorías. Bien. Primero voy a jalar categorías y lo voy a poner en columnas. Y enseguida tratamiento en filas. Lo que yo ponga en columnas, el campo que ponga en columnas va a mostrar sus registros en diferentes columnas, es decir, uno al lado del otro. Y lo que ponga en filas va a mostrar los registros uno debajo del otro, es decir, en diferentes filas. Esta es una opción con la que yo puedo diseñar esta tabla que me están pidiendo. Ahora voy a seleccionar todos los montos y le voy a dar el formato de moneda, ¿no? Está trabajando con un formato de pesos o de dólares. Vamos a ver. Aquí está. Entramos a cualquier formato de dólar. Y ahí está. Voy a ponerle acá. En lugar de suma de precio voy a ponerle total cobrado. Puedes cambiar los encabezados, puedes cambiar el contenido de las celdas que contienen texto, ¿ok? Etiqueta de columna, acá pongo categoría. Y en etiqueta de fila pongo tratamiento. Listo, entonces tengo que de este tratamiento Aquamorin se ha vendido en total, es un tratamiento facial que se ha vendido 18.000, ¿ok? Es el total de 18.000. Y cada uno está mostrando pues su total vendido, ¿no? La suma total de lo que vendió, de lo que se vendió de cada uno de los tratamientos. Y en la columna B están los corporales y en la columna C están los faciales. Ahora, yo tengo otra alternativa también para diseñar esta tabla. ¿Qué pasa si categoría, en lugar de ponerlo en columnas, lo pongo en filas antes de tratamiento? Mira lo que sucede. Ahí está. Tenemos primero los corporales y me muestra todos los corporales de esta manera.
Y luego tengo el facial y me muestra todos los faciales de esta manera. A mí me da la impresión de que esta estructura está mejor que la anterior, porque la anterior mostraba muchos espacios en blanco, ya que los corporales y faciales estaban en diferentes columnas. Entonces creo que esto integra mejor los resultados. Bien, me voy a quedar con este tipo de diseño y acá voy a hacer algunas variantes, valga la redundancia, en el diseño de la tabla. Me voy a la ficha diseño y aquí voy a cambiarle en primer lugar el estilo. Voy a ponerle un estilo un poco oscuro. Bien, y aquí en diseño de informe le voy a indicar que quiero que muestre en formato tabular. ¿Okay? Entonces tengo los corporales y tengo todos esos tratamientos. Y me sale el subtotal de lo que se vendió de corporales. Y luego tengo los faciales, todos esos tratamientos, y tengo el total vendido de los faciales. Ahí está, quedó una muy buena estructura para esta primera tabla dinámica. Bien, vamos a pasar al segundo problema. Con la misma base de datos. Dice, muestra el total ingresado por cada esteticista en cada uno de los tratamientos. Y hay que crear una segmentación por categoría. Bien, vamos nuevamente a insertar otra tabla dinámica en otra hoja. Le damos a aceptar. Y ahí está. Problema 2. Le damos nuevamente. Total ingresado por cada esteticista. Entonces pongo precio. Igual en valores porque voy a hacer la sumatoria de los precios. Y esteticista va a corresponder a las filas. Es decir, me va a mostrar cuánto dinero ingresó por el trabajo de cada una de las esteticistas. Acá voy a aplicar el formato de dólar, ahí está. Y luego me dice, me indica que tengo que hacer, perdón, me fui a otra hoja, que tengo que hacer la segmentación por categoría. ¿Qué significa esto? Voy a crear un cuadro de segmentación que me permita filtrar solamente los corporales y solamente los faciales en un momento determinado. Bien, para esto me voy a la pestaña Analizar. Ya sabes que para que Analizar y Diseño estén activas, tienes que tener seleccionada alguna de las celdas de la tabla dinámica, si no esto desaparece. En Analizar voy a entrar a la opción que dice Insertar segmentación de datos. Y aquí voy a seleccionar el campo Categoría, que es el campo que quiero segmentar. Podría seleccionar más, pueden haber más de un cuadro de segmentación. En este caso es solamente Categoría. Vamos a aceptar. Y ahí está. Lo voy a achicar porque tengo solamente dos botones. Lo voy a poner al costado. Cuando tengo seleccionado el cuadro de segmentación aparece una barra de opciones nueva, en la cual encuentro pues los estilos. Voy a cambiarle el estilo, voy a ponerle este color. Y también voy a cambiarle el estilo a la tabla. Vamos a ponerle algo que vaya de acuerdo con el color del cuadro. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero ver solamente corporales, hago clic en corporal y me va a mostrar solamente las ventas de los corporales. Si quiero ver faciales, hago clic en facial y me va a mostrar solamente las ventas de los faciales. ¿Te das cuenta? Aquí varían los números entre uno y otro, ¿no es cierto? Y el total también, por supuesto, porque es la suma de toda la columna. Si yo quiero volver a ver todo nuevamente, corporales y faciales, desactivo el cuadro haciéndole clic aquí en la X roja. Listo, ahora me está mostrando los dos. ¿De acuerdo? Este es el cuadro de segmentación. Me faltó cambiar el encabezado de columna. Le voy a poner esteticistas. Esteticistas. Ahí está. Bien, entonces tengo mi pequeña tabla donde muestra el monto vendido por cada una de las esteticistas y me da la opción de segmentarlo por categoría. Vamos al problema número 3. Dice, muestra el promedio ingresado por cada servicio en cada mes. El promedio ingresado, ¿ok? Entonces, me voy nuevamente a insertar y creo nuevamente otra tabla dinámica. Promedio ingresado. Entonces,
El precio lo pongo nuevamente en valores. Y aquí en vez de suma le digo que me saque el promedio. Cliqueo aquí, configuración de campo de valor, y le digo que quiero el promedio, ya no la suma. Acepto y ahí está. Ese es el promedio del precio cobrado, el promedio de toda la columna de precio. Bien, ¿qué más me está pidiendo? Para cada servicio en cada mes. De acuerdo, entonces fecha, lo voy a poner aquí en filas. Y tratamiento, lo voy a poner también en filas. Cuando he puesto la fecha aquí en filas, se ha desdoblado. Me dice mes y fecha. Es decir, automáticamente se agrupa en meses. Las versiones antiguas de Excel, por ejemplo el Excel 2010, no te agrupa las fechas automáticamente. Si tú pones un campo de fechas en filas, te va a mostrar todas y cada una de las fechas que figuran en tu base de datos. ¿Cómo hacemos para agruparlo manualmente? Te voy a mostrar si ese es el caso. Le haces clic derecho a cualquiera de las fechas y aquí te vas a la opción que dice agrupar. Acá tengo, como ves, seleccionado días y meses. Acá mi tabla dinámica tiene un botón más que se despliega y me va a mostrar todos los días en que se hicieron ventas en enero, y acá en febrero igual, todos los días en que se hicieron ventas en febrero. A mí no me interesa esa lista desplegable, entonces yo puedo acá desactivar la opción de días y dejarlo solo como meses, ¿sí? Igual, si te apareció la lista de todos los días, acá seleccionas meses y le das aceptar. Ahí está. Entonces tenemos en enero todos los tratamientos realizados y los montos cobrados por ellos. Acá voy a el promedio de los montos, ¿no? El promedio de los montos cobrados por cada uno de los tratamientos. Bien, acá voy a ponerle el formato nuevamente de moneda. Y enseguida voy a aplicarle el tabular. ¿Ok? Me voy aquí a diseño. Diseño de informe. O para variar le voy a poner un formato de esquema mejor, para que veas cuál es la diferencia con el tabular. Ahí está el formato de esquema, ¿no? El formato de esquema hace la subdivisión en la siguiente fila. Y acá tú tienes la opción de poner el total, este número de aquí, ponerlo al final del grupo. Aquí en subtotales le puedes decir que muestre todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Ahí está. Entonces tenemos aquí el monto del subtotal de enero y el monto del subtotal de febrero. ¿Ok? Recuerda que son promedios, no son sumas, son promedios. Bien, el promedio de, acá le puedo cambiar promedio de ingreso, ¿no? Promedio del ingreso por cada uno de los tratamientos en cada uno de los meses. En este cuarto problema me pide que muestre el total ingresado por cada tratamiento, sabiendo que se aplicó un descuento en cada uno de ellos. Y luego tengo que segmentar por categoría y por esteticista. Bien, vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que hacemos es crear nuestra tabla dinámica. Vamos a insertar tabla dinámica y aceptamos. Bien, aquí voy a hacer una lista primero de todos los tratamientos. Y ahora, para hallar el total cobrado, es decir, el precio menos el monto de descuento, yo podría agregar aquí una columna nueva, ¿no? Pero si lo hago así, como que me voy a salir un poco del tema de lo que es desarrollo de tablas dinámicas. Te voy a mostrar la opción en la que tú puedes hacer este cálculo dentro de la tabla dinámica sin hacer cambios dentro de la base de datos. Esto se aplica en caso no puedas acceder a la base de datos, la tengas solo como lectura, no puedas hacer ninguna modificación en ella. Nos vamos aquí a analizar, enseguida nos vamos a cálculos, campos, elementos y conjuntos, y ahí seleccionamos la opción que dice campo calculado. Bien, lo primero que vamos a hacer es ponerle un encabezado al campo calculado. Vamos a ponerle total cobrado. Y enseguida vamos a añadir la fórmula. La fórmula, como ya vimos, es el precio menos el descuento, ¿no es cierto? O sea,
el total de lo que es el precio menos lo que es el total del descuento. Le damos a aceptar y ahí está, tenemos los montos totales cobrados por cada uno de los tratamientos. Vamos a darle, como siempre, el formato de moneda. Acá nos está botando una cantidad grande de decimales. Aplicando el formato de moneda, pues quedan solamente 2 decimales, que es lo que queremos. Ahí está, formato de contabilidad, y aceptamos. Ya está. Aquí en etiqueta de fila vamos a ponerle que es un tratamiento. Y ahora vamos a hacer los cuadros de segmentación. Me pide que segmente por categoría y por esteticista. Bien, esto ya lo hemos hecho, así que lo hacemos rápidamente. Nos vamos a analizar, insertar segmentación de datos por categoría y por esteticista. ¿Ok? Aceptamos. Y ahí está, tenemos nuestros 2 cuadros de segmentación, podemos redimensionarlos. Ya sabes que puedes darle un estilo diferente a cada uno, ¿no? Para que se vea un poco más vistoso. Y también vamos a darle su estilo a nuestra tabla dinámica. Bien, entonces, si quiero ver, por ejemplo, el ingreso total de tratamientos corporales hechos por Camila, simplemente cliqueo en los cuadros de segmentación y ya la tabla dinámica los muestra. Los faciales hechos por Rosa. Ahora, si necesito seleccionar más de un botón al mismo tiempo, tengo este botón de aquí, que fue introducido en la versión 2016 del programa. Si tú tienes una versión anterior a la 2016, es decir, no tienes este botoncito así a la vista, lo que debes hacer es seleccionar los múltiples botones con la tecla control, ¿sí? Presionas control y mientras está presionado control vas seleccionando los botones que necesitas. Yo aquí voy a activar el botón. Ya con esto el programa entiende de que necesito seleccionar varios. Entonces acá tengo los faciales hechos por Camila, Rafaela y Rosa, ¿no? Es el consolidado de las 3 esteticistas. Luego tengo los corporales hechos por las mismas 3 esteticistas, ¿no? Bien. Ya tenemos entonces nuestro problema resuelto. Vamos al último problema de este bloque. Dice, muestra qué porcentaje del total ingresado fue generado por cada una de las esteticistas. Y algo más, vamos a insertar primero nuestra tabla dinámica. En este caso, para variar, voy a ponerla en la misma hoja de cálculo. La voy a poner por aquí y le damos clic en aceptar. Ahí está. ¿Qué es lo que nos pide? Dice que muestre el porcentaje. Lo del porcentaje lo vamos a aplicar al final. Vamos a tratar como si fueran montos normales. Total ingresado. Vamos a volver a hacer entonces nuestro cálculo. Listo, ya tengo mi campo calculado. Y aquí voy a ponerle las esteticistas. Este es el monto total cobrado por cada esteticista en general. Y luego me dice que ponga el detalle por tratamiento. Muy bien. Y solamente quiere los del mes de enero. Dice que use una escala de tiempo. Bien, vamos a usar una escala de tiempo entonces para poder segmentar nuestra columna de fecha. Para esto nos vamos igual a analizar. Y tenemos aquí el botón que dice insertar escala de tiempo. Le damos un clic y acá va a aparecer la lista de todos los campos que contengan fechas. Yo tengo solamente uno, lo activo y le doy aceptar. Ahí está. Bien, acá debo seleccionar el mes al que hace referencia el problema. Dice que es el mes de enero, así que selecciono solamente enero. De acuerdo, acá yo podría seleccionar el mes que quisiera. Y también, utilizando la selección múltiple, puedo agarrar varios meses al mismo tiempo. Bien, yo me voy a quedar solamente con enero. Y luego me indica que debo convertir estos montos a porcentajes. Es decir, no quiere ver los montos, quiere ver qué porcentaje de participación tuvo cada uno de los tratamientos de cada una de las esteticistas, ¿no? Entonces,
Para esto, seleccionamos cualquier celda de la tabla, nos vamos aquí a suma de total cobrado, le hacemos un clic, nos vamos a configuración de campo de valor y aquí nos vamos a mostrar valores como, donde dice sin cálculo, vamos a ponerle porcentaje de total general. Le damos a aceptar y ahí está. Tenemos que María ha generado el 23.29% y eso es el total de todos estos porcentajes, que son los porcentajes de cada uno de los tratamientos que hizo. Bien, Camila también generó el 17.52 y este es su bloque de porcentajes de cada uno de los tratamientos. Y así sucesivamente con cada una de las esteticistas. Bien, el total general pues es 100%. ¿Ok? De esa manera podemos convertir entonces los montos a porcentajes. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con este bloque de ejercicios sobre tablas dinámicas. Si te gustó, Con estos ejemplos espero que hayan comprendido entonces cómo utilizar tablas dinámicas. Como han visto es bastante sencillo, pero la idea es ubicarse, no perderse en qué paso estoy, qué sigue de acá, dónde está el botón, cómo selecciono pues la columna que me toca, ¿ya? Y eso se gana pues con práctica, no hay otra, ¿ya? Si no ponen el esfuerzo de su parte, no aprenden. Ya, yo podría indicarles el pasito en clase, se hace así, se hace así, te muestro, sigue, mueve. Pero si no pones de tu parte y no lo haces solo, ya, nunca vas a aprender. Ojo con eso. Después existen lo que se llaman gráficos dinámicos, que justamente es lo mismo. Ya, la opción de gráficos dinámicos está donde estaba tablas dinámicas, se hace un clic en justamente el texto de tabla dinámica y está la opción gráfico dinámico. Y los pasos son exactamente los mismos, ¿ya? Es decir, Excel tiene primero una tabla dinámica y luego te genera el gráfico de forma automática. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer como tarea. ¿Cómo tarea? Sí, como tarea. A ver, voy a dejar la siguiente tarea para esta semana. Voy a entregar entonces, va a estar publicado en el aula virtual, un Excel que tiene pues muchos apellidos, tiene meses y tiene notas. Ya es más o menos como un registro de notas. Es un Excel sencillo, normal, regular, con texto plano. Está el Excel adjunto en el aula virtual, de ahí lo pueden conseguir. Y lo que quiero que hagan principalmente es que realicen una tabla dinámica en ese Excel, en una hoja aparte. Los datos están en la hoja 1, ustedes en la hoja 2 o la hoja 3, como quieran. Van a hacer la tabla dinámica en las cuales se muestre solamente los alumnos, ¿ya? Por la primera letra que aparece en los meses que le pido. ¿Qué cosa? A ver, van a existir estos los datos que están aquí en crudo. Lo que quiero es que los hagan tabla en primer lugar, si no, no van a poder trabajar. Luego, que generen la tabla dinámica y que utilicen entonces que se muestre, ¿ya?, el apellido y nombres solamente filtrando las letras que le corresponden. ¿Qué letras me corresponden? Bueno, todavía no hago la distribución. Esta es la distribución de otros alumnos antiguos que tuve, ¿ya? Por ejemplo, a algunos le van a tocar la letra B, o sea, van a tener que filtrar que solamente se muestren de los datos los alumnos que empiezan con la letra B. Aquí aparecerían pues Barrera, Cuervo y Blanco Cue, por ejemplo. Ya, de los datos que estoy dando en el Excel, solamente esos deben mostrarse. Y solamente debe aparecer, ¿ya?, los meses que estoy pidiendo. Estoy pidiendo que se muestren, por ejemplo aquí, las notas que tienen los alumnos con letra B entre enero y abril. Nada más. Es decir, para este ejemplo deberían aparecer Barrera y Blanco y solamente las notas entre enero y abril. Esto de mayo a diciembre debe ocultarse, no debe verse.
Eso es lo que quiero que hagan. Cada uno de ustedes va a tener pues una letra y va a tener unos meses que les va a tocar así al azar. Esa distribución voy a ponerlas como imagen en el aula virtual. Ya debe estar ahí a estas alturas. Verifíquenlo bien que me tocó. Ya. Y voy a tener que hacer entonces una tabla dinámica en la cual yo muestre solamente la letra que me ha tocado entre los meses que me ha tocado. Para todos va a ser muy distinto, así que cada uno de ustedes va a tener que hacer su propio trabajo. Bien. Ese Excel que ustedes hacen tienen que subirlo a la aula virtual, está como tarea, ya, resumen de datos en Excel, con plazo hasta antes del horario formal de la clase 11. Ya, tienen toda esta semana para hacerlo y subir el Excel que han hecho, que han creado, con el filtro de la tabla dinámica según le toca a cada uno de ustedes. ¿Correcto? Esa es la parte 1. Falta la parte 2. La parte 2 es básicamente automática. ¿Ya? La parte 2 de la tarea es justamente realizar el gráfico dinámico. ¿Ya? De lo mismo, de la evolución de los datos históricos de las notas entre los meses que les ha tocado y la letra que les ha tocado. Otra vez, solamente es crearle a esa tabla dinámica que han hecho en la parte anterior su gráfico dinámico, que es automático, señores. Van a elegir nada más una vez que está su tabla dinámica, le van a crear su gráfico dinámico y listo. ¿Cómo se hace un gráfico dinámico? Búsquenlo e investiguenlo. Básicamente es hacer la tabla dinámica, que ya vimos eso en esta clase, y generar la opción para que saque su, ¿cómo se dice? Su gráfico dinámico automático. Ese sería un ejemplo también de la tabla dinámica, ya, de los alumnos que empiezan con la letra A y tienen los meses de julio a noviembre. Así debe salir la tabla dinámica y su gráfico dinámico será así. Gráfico de barras, los colorcitos automáticos, lo que quieran. Ya esto pueden modificarlo, pero la idea es que tanto la tabla como el gráfico muestren lo que se les pide. En el ejemplo de la A, alumnos que empiecen con la letra A sus apellidos y que se muestren solamente las notas de julio a noviembre en este ejemplo. Así va a aparecer entonces, este es el resultado, este es el Excel que quiero que suban en la tarea. Bien, espero que haya quedado claro. Si no, revisen una y otra veces este videito para que sepan cómo se hace y lo que les estoy pidiendo. Aparte, habíamos quedado ya la semana pasada que no hubo. Esta semana sí hay un cuestionario. Ya este cuestionario va a ser del contenido teórico, de las definiciones de los conceptos, de lo que es fila, columna, de lo que es una hoja de cálculo, de lo que es una función, una fórmula, todo eso. También de lo que hemos hablado hoy, teóricos, de lo que es una tabla dinámica, un gráfico dinámico, de lo que le pedí que investiguen también la clase pasada de las funciones. Esas cositas van a ser entonces tomadas en el cuestionario de esta semana. El cuestionario va a estar disponible en el horario formal de la clase de la sesión 10, ya, de esta semanita, ahora, alerta, danger. Ya, y el tiempo límite va a ser 30 minutos. No se confundan, es para ahora, para esta sesión 10 que nos toca, ya. El cuestionario va a estar abierto todo el horario de clases, todas las horas que nos tocaban, pero su tiempo límite son 30 minutos. Ojo con eso. Ya, cualquier consulta, algo, estamos en el WhatsAppito. Y no se olvide entonces del cuestionario. También les indicaba que justamente a partir de la fecha ya los cuestionarios, los exámenes, voy a cambiar las opciones para que no les permitan regresar a la pregunta anterior. Es decir, de aquí en adelante los cuestionarios va a aparecer una primera pregunta y hasta que no la marquen no van a poder continuar a la siguiente.
También, una vez que han pasado a la siguiente, no pueden regresar para cambiar su respuesta. Otra vez, a partir de la fecha, en todos los cuestionarios, ya van a tener que obligatoriamente marcar una respuesta para pasar a la siguiente pregunta, así que piénselo bien. Y una vez que han pasado a la siguiente, no pueden regresar para variar, para cambiar su respuesta. ¿Ya? Se va haciendo un poco más difícil ese tema, vamos dándole mayor seriedad y mayor cabeza entonces hacia nuestros cuestionarios. Por eso es. Así que verifiquen bien su respuesta, no hay cambios, no hay devoluciones después del botón enviar. Con ese aviso entonces cerramos lo del día de hoy. Que la pasen muy bonito y no se olviden el cuestionario en el horario. Vemos. Hasta la próxima.